Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. La capitana Sarah Chun estaba en el puente de la Endeavour y observaba las estrellas a través del visor principal. Después de 6 meses de viaje, finalmente habían alcanzado su destino. Alpha Centauri brillaba intensamente frente a ellos. Y en algún lugar de ese sistema, la humanidad esperaba encontrar a sus primeros vecinos alienígenas. Capitana, nos estamos acercando al tercer planeta, dijo el teniente Martínez desde su asiento en los controles. Las señales vienen de allí. Muchas de ellas. Sarah sintió que su corazón se aceleraba. Durante 300 años, los humanos habían soñado con este momento. El primer contacto con otra especie inteligente. Las señales de radio que habían captado desde la Tierra mostraban claros indicios de tecnología y organización. Alguien estaba ahí fuera, y estaban a punto de conocerlo. Llévanos despacio, ordenó Sarah. Mantén todas las armas desactivadas. Envía el mensaje de amistad en todas las frecuencias. La Endeavour se dirigió hacia el planeta. A través de sus telescopios, podían ver ciudades que cubrían gran parte de la superficie. Luces se movían en patrones organizados entre las ciudades. Naves viajaban en líneas ordenadas entre estaciones orbitales. Todo parecía pacífico y bien organizado. Capitana, estoy captando cientos de señales de radio diferentes, informó el oficial de comunicaciones Park. Están usando muchos idiomas distintos, pero la computadora está empezando a encontrar patrones. Esto parece un importante centro de comercio. Sarah sonrió. Un centro de comercio significaba múltiples especies trabajando juntas. Esto era incluso mejor de lo que habían esperado. Los humanos no solo conocerían a una raza alienígena, sino a muchas. ¿Alguna respuesta a nuestro mensaje de amistad?, preguntó. El oficial Park revisó su equipo. Nada todavía, capitana. Pero con todo el tráfico que hay aquí, tal vez solo estén ocupados. Sarah asintió. El planeta de abajo era claramente el hogar de una civilización avanzada. Grandes estaciones espaciales orbitaban a intervalos regulares. Las naves se movían entre ellas en patrones organizados que sugerían un estricto control de tráfico. Todo era limpio y eficiente de una manera que la impresionó. Capitana, estoy detectando un problema, dijo el teniente Martínez. Su voz sonaba preocupada. Todo el tráfico de naves cerca de nosotros ha dejado de moverse. Sarah miró la pantalla. Tenía razón. Las ordenadas líneas de naves que se habían estado moviendo entre las estaciones ahora flotaban inmóviles en el espacio. Ninguna se dirigía hacia la Endeavour, pero tampoco se alejaban. Quizás solo están siendo cuidadosos, dijo Sarah. Somos extraños aquí. Probablemente quieran estudiarnos primero. El oficial Park levantó la vista de su puesto. Capitana, todas las señales de radio del planeta han quedado en silencio. Hace unos minutos, había cientos de transmisiones diferentes. Ahora no hay casi nada. Sarah sintió una fría sensación en el estómago. Esta no era la bienvenida que habían esperado. Se había imaginado alienígenas curiosos haciendo preguntas, ofreciendo ayuda, tal vez incluso invitándolos a bajar al planeta. En cambio, parecía que su llegada había hecho que todos dejaran lo que estaban haciendo. Sigan intentando hacer contacto, ordenó. Usen todas las frecuencias que conocemos. Díganles que venimos en son de paz y que solo queremos hablar. Durante 2 horas, la Endeavour envió mensaje tras mensaje. Usaron conceptos matemáticos que cualquier especie avanzada debería entender. Enviaron imágenes que mostraban a los humanos y a la Tierra. Incluso pusieron música, esperando que eso demostrara sus intenciones pacíficas. Nada funcionó.
Las naves cercanas a ellos permanecieron congeladas. Las señales de radio del planeta siguieron en silencio. Era como si su presencia hubiera provocado que todo se apagara. Capitana, estamos recibiendo una respuesta, dijo de repente el oficial Park. Todos en el puente se giraron para mirarlo. Es muy débil y la traducción no es perfecta, pero creo que alguien está intentando hablar con nosotros. Ponla en los altavoces principales, ordenó Sara. Una voz extraña llenó el puente. La computadora trabajaba intensamente para traducirla y las palabras salían entrecortadas y poco claras. Nave desconocida. Por favor, indique propósito y origen. No está en la lista aprobada. Sara tomó el micrófono. Aquí la capitana Sara Chun de la nave terrestre Endeavour. Somos exploradores del planeta Tierra. Venimos en son de paz y esperamos establecer relaciones amistosas con su gente. Esperaron. Después de varios minutos, la voz regresó. Tierra, no reconocida. Por favor, mantenga posición. Verificando registros. Al menos ahora están hablando con nosotros, dijo el teniente Martínez en voz baja. Pero Sara empezaba a preocuparse. No reconocida. ¿Cómo era posible? La Tierra llevaba más de un siglo enviando señales de radio al espacio. Cualquier civilización avanzada ya debería haberlas detectado. La espera continuó. Pasó una hora, luego 2. Las otras naves en el área permanecieron inmóviles. El planeta de abajo se mantuvo en silencio. Finalmente, la extraña voz regresó. Nave terrestre. No se encontraron registros. No se envió invitación. Por favor, indiquen cómo obtuvieron el viaje más rápido que la luz. Sara miró a su alrededor en el puente. Los miembros de su tripulación tenían expresiones de confusión. Sin invitación. ¿Se suponía que el primer contacto requería una invitación? Desarrollamos el viaje más rápido que la luz nosotros mismos, respondió Sara. Nuestros científicos trabajaron durante muchos años para resolver el problema. Lanzamos esta misión para explorar el espacio y conocer a otras especies inteligentes. Otra larga espera. Cuando la voz regresó, sonaba aún más confundida que antes. Viaje más rápido que la luz. Desarrollado de forma independiente. Esto no es. Por favor, mantenga posición. Consultando a una autoridad superior. El doctor Reeves, el científico jefe de la misión, se acercó a Sara. Capitana, esto es extraño. Parecen sorprendidos de que tengamos capacidad de FTL, como si no esperaran que la desarrolláramos por nuestra cuenta. Sara estaba pensando lo mismo. Todo en esta situación se sentía mal. Los patrones de tráfico organizados, la mención de listas aprobadas e invitaciones, la sorpresa ante la tecnología humana, todo sugería algo que no había esperado. Doctor Reeves, ¿y si no somos los primeros?, preguntó en voz baja. ¿Y si ya existe una civilización galáctica? ¿Y si todos los demás han estado hablando entre sí durante mucho tiempo? El doctor Reeves pareció preocupado. Eso explicaría mucho. El tráfico organizado, las frecuencias de comunicación estandarizadas, incluso su sorpresa al vernos. Si hay una comunidad galáctica establecida, y nunca fuimos invitados a unirnos. Las implicaciones eran enormes. Los humanos siempre habían asumido que el primer contacto implicaría conocer a una o dos especies alienígenas y construir relaciones lentamente. Nunca habían considerado que podrían ser los únicos que habían quedado fuera de una civilización galáctica ya existente. El oficial Park interrumpió su conversación. Capitana, estoy captando señales de nuevo. Muchas, pero no vienen del planeta. Vienen de todas partes de esta zona del espacio. Sara miró la pantalla. Nuevas señales aparecían por todas partes. Naves en partes distantes del sistema se comunicaban entre sí en rápidas transmisiones codificadas. Era como ver una red de comunicación masiva despertarse y empezar a compartir información. Están hablando de nosotros, dijo el doctor Reeves, estudiando los patrones. No puedo entender el idioma, pero el momento y la distribución de estas señales. Están difundiendo la noticia de nuestra llegada a otros sistemas. La extraña voz volvió una última vez. Nave terrestre,
Se le ordena permanecer en su posición actual. No se acerque al planeta ni a las estaciones. Se proporcionará una respuesta oficial. Por favor, espere. Sara sintió que la ira crecía dentro de ella. Esperar. Habían viajado durante 6 meses para llegar aquí. Habían venido en son de paz, ofreciendo amistad y cooperación. Y ahora les decían que se quedaran sentados en el espacio vacío y esperaran permiso para hablar. «Capitana, ¿cuáles son sus órdenes?», preguntó el teniente Martínez. Sara miró hacia las estrellas. En algún lugar ahí fuera había una civilización galáctica a la que los humanos nunca habían sido invitados. Por razones que no entendía, la humanidad había sido dejada fuera de la comunidad más grande de la galaxia. «Esperamos», dijo finalmente. «Por ahora. Pero también aprendemos. Quiero un monitoreo continuo de todas las señales en este sistema. Quiero saber qué están diciendo de nosotros y a quién se lo están diciendo. Y quiero que se envíe un informe completo a la Tierra de inmediato». Mientras la Endeavour se establecía en un patrón de espera, Sara se hizo una promesa a sí misma. La humanidad había pasado siglos soñando con unirse a una comunidad galáctica. Si esa comunidad ya existía y había decidido excluir a la Tierra, entonces los humanos descubrirían por qué y decidirían qué hacer al respecto. El primer día del primer contacto estaba terminando de una manera muy diferente a la que todos esperaban. En lugar de celebración, había confusión. En lugar de bienvenida, había sospecha. Y en lugar de unirse a una comunidad galáctica, la humanidad había descubierto que eran los únicos que nunca habían sido invitados a la fiesta. El Dr. Reeves se unió a Sara en el visor principal. Juntos observaron las luces distantes de las naves y estaciones espaciales alienígenas. Todo parece tan organizado, tan establecido, tan permanente. ¿Cuánto tiempo crees que ha estado sucediendo esto?, preguntó el Dr. Reeves. Sara pensó en los patrones de tráfico organizados, las frecuencias estandarizadas, la completa sorpresa ante la existencia de la humanidad. Mucho tiempo, dijo, quizás miles de años. Y la Tierra nunca fue contactada. No, nunca fuimos contactados. Permanecieron en silencio, mirando una galaxia que de repente parecía mucho más grande y complicada de lo que jamás habían imaginado. La humanidad había dado sus primeros pasos en el espacio solo para descubrir que todos los demás llevaban siglos caminando juntos. Pero Sara Chun no era el tipo de persona que se rendía fácilmente. Si los humanos habían sido excluidos de la comunidad galáctica, tenía que haber una razón. Y si había una razón, podía ser entendida y posiblemente cambiada. Dr. Reeves, ¿cuánto tiempo tardaríamos en analizar todos los patrones de comunicación en este sistema con nuestro equipo actual? Meses, tal vez años. ¿Por qué? Sara sonrió, pero no fue una sonrisa alegre. Porque vamos a averiguar exactamente en qué nos hemos metido, y luego vamos a decidir qué va a hacer la humanidad al respecto. La Endeavour continuó su órbita solitaria, rodeada por las luces y señales de una civilización galáctica que de alguna manera se había olvidado de incluir a la Tierra en sus planes. Pero la capitana Sara Chun y su tripulación ya no eran solo exploradores con la esperanza de hacer amigos. Se habían convertido en recolectores de inteligencia tratando de entender su lugar en una galaxia que parecía no tener lugar para ellos. La era del aislamiento humano en el espacio había comenzado oficialmente, pero no duraría para siempre. La doctora Elena Vázquez flotaba en la sala de observación de gravedad cero de la nave de investigación Curiosity y observaba cómo los cargueros alienígenas se movían por las rutas de navegación del sistema Kepler. Llevaba ya 2 años estudiando la civilización galáctica desde fuera, intentando comprender por qué la humanidad había sido dejada en la oscuridad. La Curiosity fue construida con un único propósito: escuchar y aprender. A diferencia de la Endeavour y otras naves de exploración humanas, la Curiosity se mantenía oculta en campos de asteroides y detrás de lunas, registrando todo lo que los alienígenas decían y hacían. Elena lideraba un equipo de 20 científicos cuyo trabajo era descifrar el código de la Sociedad Galáctica. Doctora Vázquez, tenemos algo nuevo, llamó el Dr. Kim desde su estación de trabajo. El programa de traducción acaba de terminar de procesar las comunicaciones del mes pasado desde la sede del Consejo.
Elena se impulsó desde la ventana y flotó hasta la estación de Kim. El joven lingüista había estado trabajando día y noche para entender los idiomas alienígenas. Después de 2 años, ahora podían entender alrededor del 60% de las comunicaciones estándar galácticas. ¿Qué encontraste?, preguntó Elena. Kim señaló su pantalla, donde líneas de texto traducido se desplazaban. Mire esta discusión de su alto mando. Están hablando de nosotros otra vez. Elena leyó la traducción con atención. El estómago se le encogió al comprender lo que estaba viendo. Los alienígenas no solo estaban ignorando a la humanidad. Estaban discutiendo activamente qué hacer con el problema humano. Muéstrame la conversación completa, dijo Elena. Kim abrió el archivo completo. Elena leyó páginas y páginas del debate alienígena sobre la expansión de la humanidad en el espacio. La traducción era aproximada, pero el significado era claro. El Consejo Galáctico había estado observando las actividades humanas durante 3 años. Sabían de cada colonia humana, cada estación espacial, cada nave. Y lo que era más importante, estaban preocupados. Escuche esta parte, dijo Kim, resaltando una sección del texto. El alto consejero Besran dice, los humanos se están expandiendo demasiado rápido. Cree que somos peligrosos porque construimos naves militares junto con nuestras naves de exploración. Elena frunció el ceño. Eso era cierto. La humanidad había aprendido a ser cuidadosa después de la fría recepción en Alpha Centauri. Cada nueva colonia estaba protegida por naves armadas, por si acaso. Pero los alienígenas parecían pensar que esto demostraba que los humanos eran violentos. ¿Qué más?, preguntó Elena. La consejera Temar argumenta que se debería contactar a los humanos y guiarlos hacia un desarrollo adecuado. Pero mire la respuesta. Elena leyó la siguiente sección. Varios miembros del consejo estaban en total desacuerdo con la idea del contacto. Señalaban la historia humana, que aparentemente habían estudiado en detalle. Guerras, conflictos, daños ambientales. Tenían un registro completo de todo lo que los humanos habían hecho mal. Creen que somos bárbaros, dijo Elena en voz baja. Se pone peor, replicó Kim. Han estado monitoreando nuestras comunicaciones. Saben que estamos frustrados por ser ignorados. Algunos de ellos piensan que eso demuestra que somos demasiado agresivos para la sociedad galáctica. Elena sintió una mezcla de ira y tristeza. La humanidad había pasado años tratando de hacer un contacto pacífico solo para descubrir que los alienígenas los habían estado juzgando en secreto. Cada acción humana estaba siendo vista a través del prisma del miedo y la sospecha. Doctora Vázquez, hay algo más, llamó el doctor Sin desde el otro lado de la sala. He estado analizando los registros de membresía del Consejo. Mire este patrón. Elena flotó hasta la estación de Sin. El experto en computadoras había creado una línea de tiempo que mostraba cuando se unieron las diferentes especies al Consejo Galáctico. Cada especie fue contactada cuando alcanzó el viaje más rápido que la luz, explicó Sin. Pero mire las circunstancias. Los Beltar fueron contactados después de pasar 50 años usando FTL solo para la exploración pacífica. Los Sepran fueron contactados después de que demostraron que podían viajar entre estrellas sin ninguna nave militar. Elena estudió el patrón. Solo contactan a las especies que demuestran primero que son pacíficas. Exactamente. Y los humanos comenzaron a construir naves armadas desde el primer día. Nunca tuvimos un periodo de exploración pacífica. Desde la perspectiva del Consejo, parecemos una especie que lleva armas a donde quiera que va. La verdad se estaba volviendo clara. La humanidad no había sido pasada por alto al azar. Habían sido excluidos deliberadamente porque el Consejo Galáctico los había juzgado indignos de ser miembros. Los alienígenas habían estado observando y esperando que los humanos se volvieran más pacíficos. En cambio, la frustración humana por ser ignorados los había vuelto más defensivos y militaristas. Muéstrame las discusiones más recientes, dijo Elena. Kim abrió archivos de las últimas semanas. El tono de las comunicaciones alienígenas había cambiado. Donde antes había debate sobre si contactar a la humanidad,
Ahora había un acuerdo creciente de que los humanos se estaban convirtiendo en un problema que debía ser resuelto. Están hablando de intervención, dijo Kim en voz baja. Algunos miembros del Consejo quieren tomar medidas directas para detener la expansión humana. Elena leyó las propuestas con creciente alarma. Los miembros más moderados del Consejo sugerían presión económica, bloqueando el acceso humano a ciertos sistemas estelares o negándose a comerciar con las colonias humanas. Pero la facción militante estaba presionando por algo mucho más serio. Bombardeo orbital, susurró Elena, leyendo el texto traducido. Quieren atacar las colonias humanas para forzarnos a someternos a la autoridad del Consejo. La sala quedó en silencio. Durante 2 años, el equipo de investigación había asumido que, eventualmente, los alienígenas contactarían a la humanidad y todo se arreglaría. Ahora estaban descubriendo que el primer contacto podría llegar en forma de disparos. El doctor Sin abrió otro archivo. Doctora Vázquez, mire esto. Es una moción que se presentó al Consejo hace 3 días. Elena leyó el documento con creciente horror. La facción, una de las especies más militaristas del Consejo, había propuesto formalmente un ataque limitado a las colonias espaciales humanas. Su argumento era simple: los humanos necesitaban aprender que la galaxia ya tenía reglas y que esas reglas se harían cumplir. ¿Cuál es el estado de esta moción?, preguntó Elena. Todavía en debate, respondió Sin. Pero el apoyo está creciendo. Han convencido a otras 12 especies para que respalden la propuesta. Elena miró alrededor de la sala de observación. A través de las ventanas, podía ver naves alienígenas moviéndose pacíficamente por las rutas de navegación, ocupándose de sus asuntos. Ninguno de ellos sabía que su gobierno planeaba atacar las colonias humanas. ¿Cuántos votos necesitan?, preguntó Elena. Kim revisó sus archivos. El Consejo tiene 47 especies miembros. Necesitan 24 votos para autorizar una acción militar, y tienen 12 hasta ahora. Sí, pero el debate no ha terminado. Más especies están siendo convencidas cada día. Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. Abran el canal a la Tierra. Prioridad alfa. Doctora Vázquez, si rompemos el silencio de comunicaciones, podrían detectarnos, advirtió Sin. Están planeando atacar nuestras colonias, replicó Elena. El silencio de comunicaciones ya no importa. El equipo trabajó rápidamente para establecer un enlace seguro con la Tierra. En 1 hora, Elena hablaba directamente con el almirante Marcus Rodríguez, el comandante de la Flota de Defensa de la Tierra. Almirante, tenemos un problema, comenzó Elena. El Consejo Galáctico sabe de todas nuestras actividades. Nos han estado observando durante 3 años, y están planeando una acción militar contra las colonias humanas. Podía ver el rostro del almirante Rodríguez en la pantalla, su expresión volviéndose más seria a medida que explicaba lo que habían descubierto. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Doctora Vázquez, ¿qué tan segura está de esta información?, preguntó el almirante. Muy segura. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante 2 años. La traducción es lo suficientemente buena como para entender sus intenciones. El almirante Rodríguez asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? La moción todavía se está debatiendo. Quizás semanas, quizás meses, pero el apoyo está creciendo. ¿Y está segura de que nos ven como una amenaza? Elena miró los datos en sus pantallas. 2 años de comunicaciones alienígenas, todas apuntando a la misma conclusión. Almirante, creen que somos bárbaros peligrosos que necesitan ser controlados o eliminados. Nuestra expansión en el espacio los ha convencido de que nunca seremos lo suficientemente pacíficos para la sociedad galáctica. El almirante Rodríguez guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era dura. Doctora Vázquez, continúe monitoreando sus comunicaciones. Quiero saber el momento en que esa moción sea aprobada y quiero información detallada sobre sus capacidades militares. ¿Qué planea hacer?, preguntó Elena. Lo que sea necesario para proteger las colonias humanas, respondió el almirante. Si quieren tratarnos como una amenaza,
tal vez sea hora de que empecemos a actuar como una. La comunicación terminó, dejando a Elena sola con su equipo en la nave de investigación oculta. A su alrededor, las naves alienígenas continuaban sus pacíficos movimientos por el espacio, sin saber que el miedo de su gobierno hacia la humanidad estaba a punto de crear el mismo problema que intentaban prevenir. El Dr. Kim levantó la vista de su estación de trabajo. Doctora Vázquez, estoy captando un aumento en las comunicaciones militares. Varias especies del Consejo están moviendo naves de guerra hacia zonas de preparación. Elena sintió un escalofrío. La fase diplomática estaba terminando. Después de 3 años de observar y esperar, el Consejo Galáctico se preparaba para la guerra. ¿Cuántas naves?, preguntó. Kim trabajó en su computadora, traduciendo comunicaciones militares en tiempo real. Difícil de decir. Las comunicaciones están parcialmente encriptadas, pero parece que al menos 200 naves de múltiples especies. 200 naves de guerra alienígenas contra las dispersas colonias humanas. Elena sabía que la humanidad había estado construyendo defensas, pero no tenía idea de si serían suficientes. Pensó en las palabras del almirante Rodríguez. Si quieren tratarnos como una amenaza, tal vez sea hora de que empecemos a actuar como una. Elena esperaba que el almirante tuviera un plan, porque la humanidad estaba a punto de enfrentar su primera guerra galáctica. Dr. Sin, prepare un paquete de inteligencia completo para la Tierra, ordenó Elena. Ubicaciones de naves, capacidades militares, registros de votación del Consejo, todo lo que tenemos. Y Dr. Kim, quiero monitoreo en tiempo real de todas las comunicaciones militares del Consejo. ¿Y nuestra misión?, preguntó Sin. Se suponía que debíamos permanecer ocultos y observar. Elena miró las naves alienígenas que se movían por el espacio, cada una representando a una especie que había sido bienvenida en la sociedad galáctica mientras la humanidad era dejada en la oscuridad. Durante 3 años, los humanos habían intentado demostrar que merecían un lugar en la mesa galáctica. En cambio, habían sido juzgados en secreto y declarados indignos. Nuestra misión acaba de cambiar, dijo Elena. Ya no somos solo observadores. Somos el sistema de alerta temprana para una especie que está a punto de luchar por su supervivencia. La nave de investigación Curiosity continuó su órbita oculta, pero su propósito se había transformado de la noche a la mañana. La doctora Elena Vázquez y su equipo ya no intentaban entender la civilización galáctica para poder unirse a ella. Estaban estudiando a un enemigo que ya había decidido que la humanidad era demasiado peligrosa para vivir. En las profundidades del espacio, 47 especies alienígenas se preparaban para enseñarle a la humanidad una lección sobre la ley y el orden galáctico. Pero habían cometido un error crítico. Le habían dado a la humanidad 3 años para prepararse para este preciso momento. La fase de observación estaba terminando. La fase de guerra estaba a punto de comenzar. El alto consejero Besran de la República Altyan se encontraba en la gran cámara del reposo de la armonía y observaba el debate que decidiría el destino de la humanidad. La Estación Espacial Neutral había albergado discusiones galácticas durante más de 2.000 años, pero nunca el ambiente había sido tan tenso. Representantes de 47 especies llenaban la cámara circular. Algunos flotaban en trajes ambientales especiales. Otros se sentaban en sillas diseñadas para sus singulares tipos de cuerpo. Todos estaban concentrados en la pantalla holográfica en el centro de la sala, que mostraba las ubicaciones de las colonias humanas por toda la galaxia. La evidencia es clara, declaró el líder de guerra Grotar de la Alianza. Su enorme figura dominaba una sección de la cámara y su voz retumbaba a través de los sistemas de traducción. Los humanos continúan expandiéndose a pesar de nuestras advertencias. Ahora han violado el espacio sagrado. Besran se sentía cansado. Durante semanas, el Consejo había debatido qué hacer con el problema humano. Ahora habían llegado al punto de quiebre que muchos habían predicho. 3 días atrás, colonos humanos habían establecido una operación minera en la ruta de meditación Beltar, una vía espacial que se había utilizado para viajes espirituales durante más de 5.000 años. Los humanos afirmaban no tener conocimiento de la importancia de la ruta. El espacio aparecía vacío en todas sus cartas de navegación.
Pero para el Consejo, esto era la prueba de que los humanos eran peligrosamente ignorantes o deliberadamente irrespetuosos con las costumbres galácticas. Los Beltar han solicitado la protección del Consejo, continuó Grotar. Su práctica más sagrada ha sido interrumpida por la actividad industrial humana. ¿Cuánto tiempo permitiremos que esta especie dañe nuestra civilización? La anciana Sirin de los Beltar flotó hacia adelante en su esfera de meditación. Su voz era suave, pero todos en la cámara podían oír su dolor. Durante 300 generaciones, mi pueblo ha viajado por el sendero de luz estelar para alcanzar la unidad espiritual. Las máquinas humanas han llenado la ruta de ruido y metal. Nuestros jóvenes ya no pueden oír la armonía cósmica. Besran simpatizaba con los Beltar, pero también entendía el problema más amplio. Los humanos se estaban expandiendo en el espacio sin ningún conocimiento de la ley o las costumbres galácticas. Eran como niños jugando con herramientas peligrosas, sin ser conscientes del daño que estaban causando. Quizás deberíamos finalmente contactarlos, sugirió el embajador de la Federación Ceprian. Si les explicamos la importancia de la ruta de meditación, seguramente moverán su operación minera. El líder de guerra Grotar golpeó uno de sus enormes puños en su podio. ¿Explicar? Llevamos 3 años observándolos. Construyen armas. Toman recursos sin permiso. E ignoran todos los límites establecidos. Estas criaturas solo entienden la fuerza. El debate continuó durante horas. Besran escuchó los mismos argumentos que había oído docenas de veces. Las especies moderadas querían intentar la diplomacia. Las especies militantes querían una acción inmediata. Las especies neutrales estaban siendo lentamente convencidas de que los humanos eran, de hecho, demasiado peligrosos como para ignorarlos. Pido una votación, anunció el portavoz Cetaris desde el podio central. Moción de emergencia 47 Delta. Autorización para una intervención militar limitada contra las actividades coloniales humanas. La acción propuesta demostraría la autoridad galáctica y forzaría el cumplimiento humano de las leyes establecidas. Besran sabía que este momento había estado llegando durante meses. La paciencia del Consejo. Finalmente se había agotado. Mientras cada especie emitía su voto, él contaba los resultados en su cabeza. Se necesitaban 23 votos para que la moción fuera aprobada. La Alianza Creek votó sí, junto con sus aliados habituales. Las especies pacíficas votaron no, como se esperaba. Pero los votos decisivos vinieron de las especies intermedias que habían sido neutrales hasta que el incidente los empujó hacia la acción. La moción 47 Delta es aprobada con 25 votos a favor, anunció el portavoz Sataris. La intervención militar está autorizada. El líder de guerra Grotar coordinará la respuesta. Besran sintió un pesado peso asentarse sobre sus hombros. Después de 3 años de debate, el Consejo había elegido la guerra sobre la diplomacia. Estaban a punto de atacar a una especie que no tenía idea de que siquiera estaba siendo observada. El líder de guerra Grotar se puso de pie y se dirigió a la cámara. La operación será rápida y precisa. 200 naves de 12 especies demostrarán una fuerza abrumadora en la colonia humana de Próxima Centauri. A los humanos se les dará una opción: someterse a la autoridad del Consejo o enfrentar las consecuencias. ¿Y si se resisten?, preguntó el embajador Temar. La expresión de Grotar era sombría. Entonces les mostraremos por qué la galaxia ha estado en paz durante los últimos 3.000 años. El orden solo existe porque aquellos que lo rompen son detenidos. Al terminar la sesión del Consejo, Besran se dirigió a sus aposentos privados a bordo del Reposo de la Armonía. A través de su ventana, podía ver naves que ya comenzaban a reunirse. La respuesta militar del Consejo se movía más rápido de lo que había esperado. Su sistema de comunicación sonó con un mensaje entrante. El rostro del almirante Chun apareció en su pantalla. La misma humana que había intentado el primer contacto 3 años atrás. Besran había estado monitoreando en secreto las comunicaciones humanas, tratando de entender su perspectiva. Aquí la almirante Sarachun de la Flota de Defensa de la Tierra, dijo la humana. Estoy enviando este mensaje a todas las frecuencias conocidas del Consejo. Hemos detectado una actividad militar inusual en su espacio.
Si esta actividad está dirigida hacia las colonias humanas, solicitamos un contacto diplomático inmediato para resolver cualquier malentendido. Besran miró fijamente la pantalla. Los humanos sabían que algo estaba pasando. Su tecnología era más avanzada de lo que el Consejo había estimado. Pero ya era demasiado tarde para cambiar de rumbo. En cuestión de horas, naves de toda la galaxia convergían en la zona de preparación cerca de la frontera del Consejo. Besran observó a través de sensores de largo alcance cómo se reunía la masiva flota. Acorazados, cruceros Alión, naves de ataque rápido Sepran. Era la fuerza militar más grande que el Consejo había desplegado en más de un siglo. Pero algo andaba mal. Los informes de inteligencia de Besran mostraban una actividad inusual también en el espacio humano. Las naves se movían, pero no en el patrón de una especie que se prepara para huir o rendirse. Si acaso, parecía que los humanos se estaban movilizando para la guerra. Imposible, murmuró Besran para sí mismo. Los humanos solo llevan 3 años en el espacio. Deberían tener unas pocas docenas de naves como máximo. ¿Cómo podrían desafiar a una flota de 200 naves del Consejo? Su ayudante entró en la habitación con una expresión de preocupación. Alto consejero, estamos recibiendo informes extraños de nuestros exploradores avanzados. ¿Qué tipo de informes? Señor, los humanos parecen tener extensas instalaciones defensivas alrededor de sus colonias, mucho más de lo que nuestra inteligencia sugería. Besran sintió un escalofrío. Muéstrame. Una pantalla holográfica se activó, mostrando los últimos informes de los exploradores. Besran miró con incredulidad lo que estaba viendo. La colonia humana en Próxima Centauri no era el pequeño puesto de avanzada que esperaban. Estaba rodeada por una red masiva de estaciones espaciales, plataformas de armas y rejillas defensivas. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Besran. Señor, parece que los humanos han estado mucho más ocupados de lo que nos dimos cuenta. Mientras debatíamos su destino, ellos se preparaban para la guerra. Llegaron más informes de exploradores que observaban otras colonias humanas. El patrón era el mismo en todas partes. Fortificaciones extensas, grandes flotas defensivas y señales de un rápido avance tecnológico. Los humanos habían usado sus 3 años de aislamiento para construir una fuerza militar que ninguno de los miembros del Consejo había anticipado. La voz del líder de guerra Grotar se escuchó por el sistema de comunicación. A todas las fuerzas del Consejo, aquí el comando de la flota. Procedemos con la operación según lo planeado. Las defensas humanas han sido notadas, pero no deberían presentar un desafío significativo. Besran no estaba tan seguro. Había estudiado la historia humana extensamente, y una cosa destacaba por encima de todas las demás. Los humanos eran más peligrosos cuando se sentían amenazados y solos. El Consejo les había dado 3 años para sentirse ambas cosas. La flota saltó a velocidad superlumínica, dirigiéndose hacia Próxima Centauri. 200 de las naves de guerra más avanzadas de la galaxia, portando armas que habían mantenido la paz durante milenios. Esperaban encontrar una pequeña colonia humana que se rendiría inmediatamente ante una fuerza abrumadora. En cambio, estaban a punto de descubrir lo que los humanos podían lograr cuando sabían que luchaban por su supervivencia. Besran permaneció en sus aposentos, observando el progreso de la flota a través de la red de comunicación. Parte de él esperaba que los humanos entraran en razón y se sometieran a la autoridad del Consejo. Pero una parte más grande de él temía lo que sucedería cuando 2 filosofías de paz muy diferentes se encontraran en la oscuridad del espacio. El Consejo creía en la paz a través del consenso cuidadoso y el cambio gradual. Habían construido su civilización lentamente durante miles de años, siempre evitando el conflicto a través de la negociación y el compromiso. En su opinión, la galaxia era pacífica porque todos acordaban seguir las mismas reglas. Los humanos, por lo que Besran había observado, parecían creer en la paz a través de la fuerza. Se preparaban para la guerra mientras esperaban la diplomacia. Construían defensas mientras extendían manos de amistad. Y cuando se sentían amenazados, no negociaban. Luchaban. El sistema de comunicación sonó de nuevo con otra transmisión humana. Esta vez era la almirante Chun hablando directamente a la flota del Consejo.
Atención, fuerzas del Consejo. Sabemos que vienen. Hemos intentado durante 3 años establecer un contacto pacífico con su civilización. Nos han ignorado, nos han excluido, y ahora traen armas a nuestros hogares. Esta es su última oportunidad para dar media vuelta y abrir canales diplomáticos. La respuesta del líder de guerra Grotar fue inmediata. Nave humana, se le ordena retirarse. Su especie ha violado la ley galáctica y debe someterse a la autoridad del Consejo. La resistencia será enfrentada con una fuerza abrumadora. La respuesta del almirante Chun llegó en segundos. Fuerzas del Consejo, se están acercando a territorio soberano humano sin invitación ni provocación. Defenderemos nuestras colonias. Cualquier ataque será considerado un acto de guerra. Besran cerró los ojos. 3 años de observar y esperar habían llevado a este momento. El Consejo había intentado gestionar el problema humano a través de la exclusión y la intimidación. En cambio, habían creado exactamente lo que más temían: una especie militarista sin nada que perder. La flota salió de la velocidad superlumínica en el borde del sistema Próxima Centauri. Lo que encontraron allí cambiaría el equilibrio de poder galáctico para siempre. Pero esa era una historia para otro día. Por ahora, Besran solo podía observar y esperar mientras 2 civilizaciones se preparaban para descubrir qué filosofía de paz sobreviviría a la guerra venidera. La era del consenso galáctico estaba terminando. La era de la influencia humana estaba a punto de comenzar, con fuego y furia entre las estrellas. El alto capitán Sertak de la República Altyan estaba en el puente de su nave insignia y observaba cómo el sistema Próxima Centauri se hacía más grande en la pantalla principal. A su alrededor, 200 naves de guerra del Consejo se movían en perfecta formación, listas para entregar su mensaje a los rebeldes humanos. Señor, nos acercamos a la colonia humana, informó su oficial de navegación. Los sensores de largo alcance están detectando algunas estructuras defensivas, pero nada que nuestra flota no pueda manejar. Sertak asintió con confianza. Había luchado en 3 conflictos galácticos a lo largo de su larga carrera, y este sería el más fácil. Los humanos solo llevaban 3 años en el espacio. ¿Cuánto podrían haber construido en tan poco tiempo? Mantengan la formación y prepárense para transmitir los términos de rendición, ordenó Sertak. Esto debería terminar rápido. A medida que la flota se acercaba a la colonia humana, más detalles aparecían en las pantallas de los sensores. Sertak frunció el ceño mientras estudiaba las lecturas. Había más estructuras alrededor del planeta de lo que los informes de inteligencia habían sugerido. Señor, estoy detectando múltiples estaciones espaciales en órbita alrededor del planeta, informó el oficial de sensores. Al menos 20 instalaciones principales, todas mostrando señales de sistemas de armas. 20 estaciones era más de lo esperado, pero aún manejable. Sertak había traído la flota más poderosa de la historia galáctica. Unas pocas plataformas defensivas humanas no cambiarían el resultado. Señor, tenemos un problema, exclamó el oficial de comunicaciones. Estoy detectando firmas de energía masivas detrás del planeta. Algo grande está oculto en el lado lejano. Sertak sintió el primer indicio de preocupación. Muéstrame. La pantalla principal cambió para mostrar el lado oculto de Próxima Centauri. Lo que Sertak vio allí le heló la sangre. Docenas de estructuras masivas flotaban en el espacio. No solo estaciones defensivas, sino enormes instalaciones de construcción, astilleros y plataformas de armas. Los humanos habían construido todo un complejo militar industrial a la sombra de su planeta. ¿Cómo es esto posible?, susurró Sertak. Su ayudante revisó los archivos de inteligencia. Señor, nuestro último escaneo detallado de este sistema fue hace 18 meses. Los humanos deben haber construido todo esto desde entonces. 18 meses para construir instalaciones que deberían haber llevado años. Sertak comenzaba a entender que el Consejo había subestimado gravemente las capacidades humanas. Señor, nuevos contactos apareciendo en los sensores, anunció el oficial de sensores. Múltiples naves emergiendo de detrás del planeta. La pantalla principal se actualizó para mostrar las nuevas llegadas. Sertak contó 10 naves,
luego 20, luego 50. El número seguía creciendo a medida que más naves aparecían de sus escondites. 100 naves humanas, informó el oficial de sensores. No, espere. Están apareciendo más. Señor, cuento más de 300 naves de varios tamaños. Certak miró la pantalla en shock. 300 naves. Los informes de inteligencia habían sugerido que los humanos podrían tener 30 o 40 naves como máximo. ¿De dónde habían salido todas estas naves? Señor, estamos recibiendo una transmisión de la flota humana, anunció el oficial de comunicaciones. Ponla en la pantalla principal, ordenó Certak. El rostro de una mujer humana apareció en la pantalla. Llevaba el uniforme de lo que parecía ser un oficial militar de alto rango. Su expresión era tranquila pero decidida. Atención, flota del Consejo, dijo la humana. Soy la almirante Sarah Chun de la Flota de Defensa de la Tierra. Están en violación del espacio territorial humano. Tienen 30 segundos para explicar su presencia antes de que los consideremos una fuerza hostil. Certak sintió su orgullo herido por el tono de la humana. ¿Cómo se atrevía esta especie primitiva a amenazar a la poderosa flota del Consejo? Soy el alto capitán Certak de la Flota Combinada del Consejo Galáctico. Su especie ha violado la ley galáctica y debe someterse a la autoridad del Consejo. Ríndanse inmediatamente o enfrenten las consecuencias. La expresión de la almirante Chun no cambió. Alto capitán, la humanidad ha intentado un contacto pacífico con su Consejo durante 3 años. Han ignorado nuestros esfuerzos diplomáticos y nos han excluido de la sociedad galáctica. Ahora traen naves de guerra a nuestros hogares y exigen rendición. Esto es inaceptable. Han interrumpido rutas de meditación sagradas, replicó Certak. Se expanden en el espacio sin tener en cuenta la ley establecida. El Consejo ha votado para ponerlos bajo la autoridad adecuada. No teníamos conocimiento de ninguna ruta de meditación, dijo la almirante Chun. Sus mapas nunca fueron compartidos con nosotros. Sus leyes nunca nos fueron explicadas. ¿Cómo pueden responsabilizarnos por romper reglas que nunca supimos que existían? Certak hizo una pausa. La humana tenía razón, pero ya era demasiado tarde para tales argumentos. La ignorancia de la ley no es una excusa. Se retirarán inmediatamente. Los ojos de la almirante Chun se volvieron fríos. Alto capitán, han traído 200 naves de guerra para atacar colonias llenas de gente inocente. Se niegan a participar en la diplomacia. Exigen sumisión sin ofrecer ninguna alternativa. Por la presente, le informo que cualquier acción agresiva será respondida con una fuerza abrumadora. Fuerza abrumadora. Certak casi se rió. Su flota superaba en número a los humanos 2-1, y la tecnología del Consejo era muy superior a cualquier cosa que los humanos pudieran haber desarrollado en 3 años. Almirante Chun, está superada en armas y en número. No haga esto más difícil de lo necesario. Alto capitán, está cometiendo un grave error, replicó la almirante Chun. Pero si insiste en este curso de acción, aprenderá lo que sucede cuando amenaza a las familias humanas. La transmisión terminó. Certak se volvió hacia su oficial táctico. Prepárense para la batalla. Apunten a sus naves más grandes primero. Que sea rápido y decisivo. Pero mientras la flota del Consejo se movía en formación de ataque, algo inesperado sucedió. Más naves comenzaron a aparecer en los sensores. No desde detrás del planeta esta vez, sino de todo el sistema. Señor, nuevos contactos apareciendo en todo el sistema, informó el oficial de sensores. Naves emergiendo de campos de asteroides, de detrás de lunas, de sombras de sensores. Señor, cuento más de 1.000 naves humanas. Certak sintió que su confianza se desmoronaba. 1000 naves. Eso era imposible. Los humanos solo llevaban 3 años en el espacio. No deberían haber podido construir una flota tan masiva. Verifique esas lecturas, ordenó. Confirmado, señor. 1.047 naves humanas. Parece que han estado ocultas por todo el sistema, esperándonos. Certak miró la pantalla táctica, que mostraba las posiciones de ambas flotas.
La fuerza del Consejo de 200 naves estaba completamente rodeada por naves humanas. Habían caído en una trampa cuidadosamente preparada. Señor, estamos recibiendo otra transmisión de la almirante Chun, anunció el oficial de comunicaciones. Póngala, dijo Sertak débilmente. La almirante Chun apareció en la pantalla de nuevo. Detrás de ella, Sertak podía ver el puente de su nave, que parecía mucho más avanzado de lo que había esperado. Alto capitán, como puede ver, la situación ha cambiado, dijo la almirante Chun. Trajeron 200 naves para intimidarnos. Nosotros hemos traído más de 1.000 naves para defender nuestros hogares. Le ofrezco una última oportunidad para retirarse y abrir canales diplomáticos. Sertak estudió de nuevo la pantalla táctica. Su flota estaba superada en número 5-1. Peor aún, las naves humanas estaban posicionadas perfectamente para atacar desde todos los lados si comenzaba la lucha. Esto es imposible, dijo. No pueden haber construido tantas naves en 3 años. La almirante Chun sonrió. Pero no era una expresión amistosa. Alto capitán, pasaron 3 años observándonos y juzgándonos, pero nunca se molestaron en entendernos. Cuando los humanos se sienten amenazados, no nos escondemos ni nos rendimos. Nos preparamos para la guerra. Su tecnología no puede igualar la nuestra, dijo Sertak, aunque ya no estaba seguro de que eso fuera cierto. Quizás no nave por nave, admitió la almirante Chun. Pero no necesitamos igualar su tecnología. Solo necesitamos abrumarla. Y, alto capitán, hemos tenido 3 años para estudiar sus naves a distancia. Sabemos exactamente cómo funcionan sus escudos, cómo operan sus armas y dónde se encuentran sus puntos débiles. Sertak sintió un miedo helado extenderse por su pecho. Los humanos se habían estado preparando para esta situación exacta mientras el Consejo debatía qué hacer con ellos. Señor, estamos recibiendo datos tácticos de nuestros exploradores, informó su ayudante. Las instalaciones defensivas humanas en todo el sistema están activando sus armas. Señor, algunas de estas armas muestran firmas de energía que coinciden con nuestros cañones más pesados montados en naves. Los humanos no solo habían construido una flota, habían convertido todo su sistema estelar en una fortaleza. Cada asteroide, cada luna, cada estación espacial estaba armada y lista para la batalla. Almirante Chun, dijo Sertak lentamente. ¿Cuáles son sus demandas? Mis demandas son simples, respondió la almirante Chun. Su flota se retirará inmediatamente. El Consejo Galáctico abrirá relaciones diplomáticas formales con la humanidad, y no habrá más amenazas militares contra las colonias humanas. ¿Y si nos negamos? La expresión de la almirante Chun se endureció. Entonces descubrirá por qué los humanos han sobrevivido a cada desafío que nuestro pequeño y violento planeta nos ha lanzado durante millones de años. No empezamos peleas, alto capitán, pero las terminamos. Sertak miró a su alrededor en su puente. Sus oficiales miraban las pantallas tácticas con expresiones de miedo e incredulidad. La poderosa flota del Consejo, que nunca había conocido la derrota, estaba atrapada y superada en número por una especie que habían descartado como primitiva. Señor, ¿cuáles son sus órdenes?, preguntó su oficial táctico en voz baja. Sertak pensó en sus opciones. Podía ordenar un ataque, pero su flota sería destruida. Podía intentar retirarse, pero eso significaría admitir la derrota ante una especie que el Consejo consideraba inferior. O podía hacer algo que nunca se había hecho en la historia del Consejo: negociar con el enemigo desde una posición de debilidad. Almirante Chun, dijo finalmente, solicito permiso para contactar a mis superiores para recibir instrucciones. Concedido, respondió la almirante Chun. Pero, alto capitán, entienda esto. Cualquier movimiento agresivo de su flota será considerado un acto de guerra. Nos defenderemos. Al terminar la comunicación, Sertak se desplomó en su silla de mando. La simple misión de intimidar a una especie primitiva se había convertido en una pesadilla. Los humanos no solo habían igualado la fuerza militar del Consejo, la habían superado. Su oficial de comunicaciones ya estaba tratando de contactar con la sede del Consejo.
Tardaría horas en que los mensajes viajaran de ida y vuelta. Hasta entonces, dos flotas se enfrentarían en la oscuridad del espacio, esperando ver si esto terminaría en negociación o en destrucción. Pero una cosa ya estaba clara para Certak. El Consejo había creado exactamente el problema que había intentado prevenir. Al excluir a la humanidad y tratarla como una amenaza, habían forzado a los humanos a convertirse en la fuerza militar más peligrosa de la galaxia. La era de la supremacía del Consejo estaba terminando, y estaba terminando a manos de una especie que había estado aprendiendo a luchar entre las estrellas mientras los gobernantes de la galaxia debatían su destino en cómodas cámaras. La almirante Sarachún estaba en la cubierta de observación de la Estación Espacial Nueva Ginebra y miraba hacia el reposo de la armonía a través del enorme ventanal. La antigua estación diplomática del Consejo flotaba pacíficamente debajo, sus luces parpadeando en la oscuridad. Pero hoy, esas luces serían testigos de algo que nunca antes había ocurrido en la historia galáctica. Nueva Ginebra había sido ensamblada en secreto durante 6 meses, utilizando técnicas de construcción que los humanos habían perfeccionado durante su aislamiento. La masiva estación se posicionó directamente sobre la sede del Consejo, lo suficientemente cerca como para que cualquiera que mirara hacia arriba desde el reposo de la armonía pudiera ver las 1000 naves de guerra humanas dispuestas en perfecta formación a su alrededor. La doctora Elena Vázquez se unió a Sara en el ventanal. La xenocientífica había sido ascendida a oficial diplomática jefe después de sus años estudiando la civilización galáctica desde las sombras. Los representantes del Consejo están llegando, informó Elena. Las 47 especies han enviado a sus más altos funcionarios. Saben que esta reunión lo cambiará todo. Sara asintió. Habían pasado 2 semanas desde la confrontación en Próxima Centauri. El alto capitán Certak había retirado su flota en lugar de enfrentar la destrucción, pero la crisis estaba lejos de terminar. El Consejo ahora tenía que decidir cómo tratar con una humanidad que se negaba a ser ignorada. ¿Alguna noticia de la Tierra?, preguntó Sara. El presidente Martínez confirma nuestra autoridad para negociar, respondió Elena. Todo el gobierno humano respalda nuestra posición. Sin compromisos en cuanto a la igualdad. Sara sonrió sombríamente. Durante 3 años, la humanidad había intentado unirse a la sociedad galáctica como humildes recién llegados en busca de aceptación. Esos días habían terminado. Ahora se unirían como iguales, o no se unirían en absoluto. El sistema de comunicación principal se activó con un mensaje del centro de mando de la estación. Almirante Chun, la sesión del Consejo está comenzando. Se le solicita que se una a los procedimientos. Sara y Elena se dirigieron por los pasillos de Nueva Ginebra hacia la sala de conferencias principal. La estación era una maravilla de la ingeniería humana, construida para enviar un mensaje claro sobre las capacidades tecnológicas de la humanidad. Cada superficie era limpia y eficiente. Cada sistema era más avanzado de lo que el Consejo creía que los humanos podían lograr. La sala de conferencias en sí estaba diseñada para impresionar. Grandes ventanales mostraban la vista del reposo de la armonía abajo, mientras que las pantallas alrededor de la sala mostraban las posiciones de las naves humanas en todo el sistema. Cualquier representante del Consejo podía mirar a su alrededor y ver exactamente cuán superados en número estaban. El alto consejero Besran apareció en la pantalla principal, representando al Consejo desde su cámara de sesión muy por debajo. Su expresión era cuidadosa y controlada, pero Sara podía ver la preocupación en sus ojos. Almirante Chun, comenzó Besran, el Consejo Galáctico ha acordado esta sesión de emergencia para abordar la crisis actual. Esperamos que seres razonables puedan encontrar una solución pacífica. Sara se puso de pie y se enfrentó a la pantalla. Detrás de ella, Elena y los otros negociadores humanos tomaron sus asientos en la mesa de conferencias. Alto consejero, la humanidad aprecia la voluntad del Consejo de finalmente reconocer nuestra existencia, dijo Sara. Hemos estado tratando de establecer contacto durante 3 años. Más vale tarde que nunca. La expresión de Besran se tensó ligeramente. Almirante, el Consejo desea abordar la reciente confrontación militar. El despliegue de fuerzas tan masivas fue inesperado y preocupante. ¿Preocupante?, repitió Sara.
Alto consejero, su flota vino al espacio humano con la intención de atacar nuestras colonias. Nos defendimos. Pensaría que el Consejo entendería el concepto de autodefensa. El Consejo votó por una intervención limitada para abordar violaciones de la ley galáctica, replicó Besran. Su respuesta fue desproporcionada. Sara hizo un gesto hacia las ventanas que mostraban la flota humana afuera. Nuestra respuesta fue proporcional a la amenaza. Trajeron 200 naves de guerra para intimidarnos. Nosotros trajimos suficientes naves para asegurar que la intimidación no funcionara. Elena dio un paso adelante. Alto consejero, tenemos grabaciones de las comunicaciones del Consejo de los últimos 3 años. Sabemos que la humanidad fue deliberadamente excluida de la sociedad galáctica. Sabemos que nuestros intentos de contacto pacífico fueron ignorados. Y sabemos que el Consejo planeó una acción militar contra nuestras colonias sin ningún intento de diplomacia. La Cámara del Consejo quedó en silencio. Sara podía ver a los representantes de diferentes especies conferenciando en voz baja entre ellos. El hecho de que los humanos hubieran estado monitoreando sus comunicaciones era claramente una sorpresa. El Consejo actuó dentro de los protocolos establecidos, dijo Besran finalmente. Las especies son evaluadas para ser miembros basándose en su compromiso demostrado con el desarrollo pacífico. ¿Desarrollo pacífico? La voz de Sara se endureció. Alto consejero, sus propios registros muestran que la mayoría de las especies del Consejo fueron contactadas inmediatamente después de alcanzar el viaje más rápido que la luz. La humanidad fue la excepción, no la regla. Fuimos juzgados y excluidos sin que nunca se nos diera la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos. La doctora Elena activó una pantalla holográfica que mostraba el análisis humano de la historia galáctica. El patrón es claro, dijo. Cada especie en el Consejo fue bienvenida después de alcanzar la capacidad FTL. La humanidad fue observada, juzgada y excluida. Basado en temores sobre nuestro comportamiento potencial, no en nuestras acciones reales. Su especie mostró tendencias agresivas desde el principio, interrumpió el líder de guerra Grotar desde su posición en la Cámara del Consejo. Construyeron naves de guerra junto con naves de exploración. Militarizaron el espacio desde el primer día. Sara se giró para enfrentar la imagen de Grotar en la pantalla. Líder de guerra, construimos naves defensivas porque detectamos una civilización galáctica organizada y no recibimos respuesta a nuestras propuestas pacíficas. Cuando ignoras a alguien por completo, empiezan a preguntarse si podría ser hostil. Nos preparamos para el peor escenario posible. Y crearon exactamente lo que temíamos, replicó Grotar. No, dijo Sara con firmeza. Ustedes crearon lo que temían al tratarnos como una amenaza. Nos forzaron a convertirnos en una. Si el Consejo hubiera dado la bienvenida a la humanidad hace 3 años, habríamos sido agradecidos socios menores en la civilización galáctica. Ahora somos iguales que exigimos respeto. El alto consejero Besran levantó la mano pidiendo silencio. Almirante Chun, ¿qué quiere la humanidad de esta sesión? Sara se había estado preparando para esta pregunta durante semanas. Nuestras demandas son simples y no negociables. Primero, a la humanidad se le otorgará membresía plena en el Consejo Galáctico con todos los derechos y privilegios. Segundo, el Consejo se disculpará formalmente por la exclusión y el intento de ataque a las colonias humanas. Tercero, se pagarán reparaciones para cubrir los costos de la acumulación defensiva que nos fue impuesta por la hostilidad del Consejo. La Cámara del Consejo estalló en voces de asombro. Varias especies comenzaron a protestar simultáneamente. La voz del líder de guerra Grotar se elevó por encima de las demás. Imposible. No pueden exigir membresía y reparaciones después de amenazar a las fuerzas del Consejo. Sara sonrió fríamente. Líder de guerra, no estamos exigiendo nada. Les estamos informando de los términos bajo los cuales la humanidad se unirá a la civilización galáctica. Si esos términos son inaceptables, crearemos nuestro propio orden galáctico. No pueden simplemente ignorar 3.000 años de leyes y costumbres establecidas, protestó el embajador Temar. Mírennos, replicó Sara. Hizo un gesto hacia Elena,
quien activó otra pantalla holográfica. Doctora Vázquez, por favor muestre al Consejo nuestro plan alternativo. La pantalla de Elena mostró cartas estelares marcando colonias humanas, sistemas aliados y rutas comerciales. Si el Consejo rechaza la membresía de la humanidad, estableceremos la Alianza Humana. Varias especies no pertenecientes al Consejo ya han expresado interés en unirse. Crearemos nuestras propias redes comerciales, nuestras propias leyes y nuestros propios acuerdos militares. Las implicaciones serán claras. La humanidad ya no aceptaría simplemente la exclusión. Construirían una estructura de poder rival que eventualmente podría desafiar el dominio del Consejo. El alto consejero Besran miró alrededor de la cámara del Consejo. Sara podía ver a los representantes discutiendo en voz baja, tratando de decidir cómo responder a esta situación sin precedentes. Almirante Chun, dijo Besran finalmente, el Consejo requiere tiempo para considerar estas propuestas. Por supuesto, replicó Sara, pero entiendan que nuestra paciencia tiene límites. La humanidad ha esperado 3 años por el reconocimiento. No esperaremos indefinidamente. Como para enfatizar su punto, las luces de la sala de conferencias se atenuaron ligeramente, atrayendo la atención hacia la vista exterior. Las 1000 naves de guerra humanas mantenían su perfecta formación alrededor de Nueva Ginebra, sus motores brillando como estrellas en la oscuridad. Alto consejero, continuó Sara, miren a su alrededor. Miren nuestras naves. Miren la estación que construimos sin su conocimiento o permiso. La humanidad ya ha demostrado que podemos igualar su tecnología y superar su fuerza militar. La pregunta es si hacemos esto como socios o como rivales. La sesión continuó durante varias horas más, pero el resultado era inevitable. Ante la opción de aceptar a la humanidad como iguales o luchar en una guerra que no podían ganar, el Consejo eligió la supervivencia. La votación fue unánime. La humanidad fue formalmente invitada a unirse al Consejo Galáctico. Al concluir la ceremonia y firmarse los documentos oficiales, el alto capitán Sertak se acercó a Sara. El oficial Altyan que había liderado el fallido ataque a Próxima Centauri parecía humillado por los recientes acontecimientos. Almirante Chun, debo admitir que subestimamos a su especie, dijo. Pensamos que el aislamiento los contendría. Sara miró la flota humana, que aún mantenía su formación protectora alrededor de la estación diplomática. Capitán, cometieron un error crítico. Pensaron que el aislamiento nos debilitaría. En cambio, nos enseñó que solo podemos confiar en nosotros mismos. Y que si no están dispuestos a hacer un hueco en la mesa, hizo una pausa y señaló los 1000 motores que ardían afuera, construiremos nuestra propia mesa. La doctora Elena se unió a ellos en el ventanal. Lo curioso es que, si nos hubieran contactado hace 3 años, habríamos estado tan agradecidos por la aceptación que habríamos seguido cualquier regla que establecieran. Queríamos pertenecer. ¿Y ahora? Preguntó Sertak. Ahora pertenecemos porque nos hicimos imposibles de ignorar, replicó Sara. El respeto no se da, capitán. Se gana. Mientras la sesión diplomática terminaba y los representantes de 47 especies comenzaban el largo proceso de integrar a la humanidad en la civilización galáctica, Sara reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta aquí. Hace 3 años, la capitana Sara Chun había sido una exploradora con la esperanza de hacer amigos entre las estrellas. Hoy, la almirante Sara Chun era la arquitecta de un nuevo orden galáctico. La era del aislamiento humano había terminado. La era de la influencia humana había comenzado, con 1000 motores ardiendo brillantemente sobre aquellos que una vez los habían descartado como indignos de atención. Y en las profundidades del espacio, nuevas colonias humanas continuaban expandiéndose, llevando consigo la lección que había definido la entrada de la humanidad en la sociedad galáctica. A veces, la mejor manera de unirse a un club es demostrar que no lo necesitas. La galaxia había pasado milenios logrando la paz a través de un cuidadoso consenso y un progreso gradual. La humanidad había logrado el reconocimiento en 3 años a través de la preparación, la determinación y la simple comprensión de que aquellos que no te ofrecen un asiento en la mesa no deberían sorprenderse cuando construyes tu propia mesa justo al lado de la de ellos. Las estrellas pertenecían ahora a la humanidad,
no porque se les hubiera dado permiso, sino porque habían tomado su lugar entre ellas y habían hecho imposible que nadie olvidara que estaban allí.